nuevo, te damos la bienvenida a otro episodio de Espacio Cripto, el podcast de nuestra comunidad en el que aprendemos sobre cripto y Web3 directamente las personas que están construyendo esta industria. Estoy aquí con mi gran amigo Lalo Cripto, yo soy Abraham Cobos y hoy tenemos un episodio muy especial. ¿Cómo estás, Lalo? Abraham, muy contento por haber tenido a Marcus. La verdad es que aprendimos un montón sobre todos los temas del fellowship y de Ethereum Guatemala y les voy a contar quién es Marcus. Marcus estuvo dentro del fellowship de la Fundación de Ethereum y es co-creador de Ethereum Guatemala. Anteriormente fue parte del principal incubador de startups en Europa, Entrepreneur First, construyendo ciudades en cadenas de bloques con algunos amigos en CityDAO y co-creando comunidades regenerativas. También implementó viviendas de última milla en Terra Foods con Lámina Pop, construyendo comunidades expertas en criptomonedas en Zcash y asesorando sobre el bienestar en la Fundación Ford. Podemos seguir con la semblanza de Marcus, pero creo que eso lo describe muy bien. Es una persona que es multidisciplinaria, sabe un montón, también tiene una experiencia increíble dentro del ecosistema Web3 y fue un gusto tenerlo por acá. Abraham, ¿qué fue lo que más te gustó? Creo que a mí lo que más me gustó fue entender un poco más de cómo funciona el Ethereum Foundation. Creo que el Ethereum Foundation es una organización medio mística en cripto, o sea, como que siempre está ahí presente, empuja muchas cosas, hay investigadoras e investigadores súper importantes del Ethereum Foundation. Solo con decir que una de las personas más importantes, uno de los investigadores más importantes del Ethereum Foundation es Vitalik Buterin, el fundador de Ethereum, y Marcos pasó ahí unos meses siendo fellow, que al ser un fellow, esto quiere decir que estuvo investigando diferentes cosas y al final tenía que dar un reporte y estaba muy en contacto con la web, estaba muy en contacto con el Ethereum Foundation. Él publicó un reporte de cómo es DeFi de la última milla en América Latina, o sea, cómo podemos hacer para que cripto llegue a las personas que en realidad lo necesitan, no a las instituciones o no a los traders. Creo que este reporte es súper interesante y justo hablamos mucho de él en el episodio. Eso fue de lo más interesante para mí. Lalo, ¿a ti qué te pareció? ¿Qué te llevas de este episodio? La verdad es que Marcus se me hizo un ejemplo de resiliencia y también que dentro del ecosistema Web3 puedes hacer muchísimas cosas y no tienes que encasillarte nada más en una. Creo que Marcus tiene una trayectoria gigantesca dentro de este ecosistema. También ha estado como speaker en Ethember, justamente co-creando Ethereum Guatemala. Y estoy muy emocionado también por lo que está construyendo en Centroamérica con él y sabemos que el siguiente ISLATAM es en Honduras, entonces todo el ecosistema en Centroamérica también está creciendo un montón y la verdad es que no tenía ni idea y ahora después de hablar con Marcus me he dado cuenta de lo mucho que este ecosistema se está desarrollando ahí. Sí, 100%. Y creo que tener a alguien que tiene tanta investigación en la industria es algo súper, súper valioso. Y antes de entrar a este episodio, tenemos un anuncio súper cool. Estamos lanzando nuestra primer colección de NFTs, nuestro primer Open Edition, que es arte hecho por el gran amigo Bure. Pueden ir directo a espaciocrypto.io, ahí están todos los detalles. Y algo muy importante es que si ustedes compran este NFT, van a tener acceso a la suscripción de Espacio Cripto Voyager. ¿Qué es Espacio Cripto Voyager? Ahí vamos a estar mandando información especial, vamos a andar haciendo reportes sobre airdrops, un reporte bimestral en detalle sobre algo de la industria, un newsletter nuevo semanal explicando un protocolo. Entonces, si quieren apoyar todo lo que Espacio Cripto lleva haciendo por 3 años y quieren continuar si quieren apoyar todo lo que Espacio Cripto ha hecho durante los últimos 3 años y además recibir nuevo contenido más premium con mayor investigación, compren ese NFT. La venta empezará el 17 de julio y ahí van a poder mintar este NFT. Está súper cool. Así que vamos al episodio con el gran Marcus y escuchemos el anuncio de uno de nuestros sponsors. Hola Marcus, muchas gracias por estar con nosotros acá en Espacio Cripto y estamos muy emocionados por tenerte. Creo que fue un tema interesante antes de empezar a grabar todo lo que platicamos, así que muchas gracias por estar con nosotros. Definitivamente, Lalo y Abraham, un gusto estar acá con ustedes. Soy un mega fan de Espacio Cripto y pues poder compartir aquí con ustedes es un honor y placer.
Marcus, creo que justo antes de entrar al episodio estábamos hablando de el fellowship del Ethereum Foundation. Cómo lo ganaste y cómo estuviste varios meses trabajando en eso. Y creo que la Ethereum Foundation es una de estas organizaciones en el espacio cripto que son medio místicas y todo el mundo quiere estar cerca del Ethereum Foundation, todo el mundo quiere saber qué está pasando en el Ethereum Foundation, cuando, no sé, desde mi perspectiva y después de entender un poco, es más una organización medio, los gringos dicen laid back, o sea, como tirada para atrás, así como más de contención, armando estos documentos como el jardín infinito. Y durante este episodio nos vas a contar mucho de eso. Y antes me encantaría que nos contaras cómo entraste a Web3 y que nos cuentes cómo estás full time hoy en día en el ecosistema. Súper, sí, pues ahí me emociona mucho poder indagar dentro de muchos de estos temas que a veces no se hablan mucho, ¿verdad? En espacios públicos. Entonces, definitivamente creo que vamos a tener una conversación súper interesante. Pero empezando con mi historia de cripto, ¿verdad? La famosa historia que todos tenemos. Yo, cuando era muy joven, o sea, cuando tenía como 15, 16 años, pasaba muchísimo tiempo en Twitter y vendía merchandise en línea, de hecho, en Twitter. Y era porque jugaba mucho rugby, entonces pasaba mucho tiempo conectando con las comunidades de rugby en Twitter y durante ese tiempo lo que me encontré fue una comunidad de apasionados de Bitcoin. Eso era en el 2013 y así como Bitcoin, ¿qué es esta cosa? O sea, que sí en Guatemala y es un país donde he visto mucho, donde la centralización del poder nos ha fallado como país, tanto desde un punto financiero, económico, social, de gobernanza y tal. Entonces, para mí, que era que no siempre tenía esta perspectiva de la descentralización como a tope de la mente, ¿no? Y siempre queriendo ver cómo podemos crear nuevas historias, nuevas culturas y nuevos movimientos sociales. Entonces, para mí, cuando me topé el tema de Bitcoin y justo en Twitter, que era como donde se empezó a hablar en Reddit, en ciertos forums de Bitcoin en ese entonces, pues dije, qué interesante, ¿no? Y en esos momentos lo que hacían es que regalaban bitcoins o fracciones de bitcoins o satoshis en faucets, donde tú simplemente llenabas un captcha, ponías tu wallet de bitcoin y te mandaban bitcoins, ¿no? Y eso me pareció súper interesante, que luego yo podía ir, meterme a un sitio web y comprar una camisa, por ejemplo, con bitcoin. Y pues ahí fue donde empezó mi exploración y mi curiosidad por los mundos de la criptografía. Eh, o sea, teniendo 15 años, en esos momentos, como que creo que sentarme a leer el white paper, que creo que para muchos fue ese momento de, ajá, lo entiendo. No fue esa mi experiencia, porque creo que no tenía como que todavía el contexto social y económico requerido para poder entender lo que implicaba esta tecnología, pero definitivamente me llamó un montón. Y desde ese entonces he tenido como que una experiencia donde he estado entrando y saliendo del ecosistema. O sea, yo soy muy pragmático para cuando pienso en temas de blockchain y de cripto. O sea, creo que es una solución, pero no es como que lo único que nos va a ayudar en resolver problemas de coordinación, de medio ambiente, temas de salud, de educación, de cultura y arte. O sea, creo que es como una plataforma dentro de muchas otras y muchas otras tecnologías, pero no lo vi y hoy por hoy no lo veo como la única solución, ¿verdad? Entonces, sí soy maxi de la descentralización, la soberanía, pero creo que cripto es una dentro de muchas herramientas y por eso es que pues pasé mucho tiempo dentro de otros ecosistemas. Trabajé en temas de salud de última mía, o sea, básicamente desarrollando programas educacionales para enfermeras en áreas rurales de Guatemala, en temas de educación especial, me interesa mucho ese espacio también, en temas de academia, investigación, en temas de startups y fintech, pero siempre como que entrando y saliendo del ecosistema. Creo que muchos que vieron Bitcoin en el 2013 o por esos años era como, o sea, interesante, pero no le veíamos tanto potencial como la propuesta que luego nos vino a traer Ethereum en el 2015, ¿verdad? Entonces, otra vez de nuevo el 2015, indagué un poco más, 2017 otra vez, 2019 entrando y saliendo, y ya creo que durante los últimos 4 años es cuando dije, bueno, ya quiero meterme full time a esto, terminé una maestría y dije, ¿qué quiero hacer con mi vida? Y justamente en ese momento dije, bueno, yo creo que aunque esta no es la única solución, creo que es donde debemos empezar
para poder empezar a resolver muchos de los problemas de coordinación que tenemos hoy por hoy. Entonces, es un poco de mi trayectoria, historia. He trabajado en varios protocolos, en un montón de DAOs, que quizás conozca la audiencia. CityDAO creo que fue una de las experiencias más interesantes, donde recaudamos más de $6 millones a pura venta de NFTs. Los miembros de la DAO son Vitalik, Balaji, Brian Armstrong, Mark Cuban. Esa fue una experiencia que realmente me voló la cabeza, porque así como, ¿qué onda? O sea, podemos recaudar millones y millones de dólares para comprar un pedazo de tierra en Wyoming. Eso fue súper interesante. Temas de analytics de NFTs, temas de machine learning dentro del ecosistema también. Y bueno, luego como que me llegó esta oportunidad del fellowship de la IEF, me llamó un montón, porque uno de los proyectos que llevaba y uno de los temas que me apasiona un montón es el acceso a finanzas justas dentro del mundo y justamente he escrito un informe sobre esto, pero cómo podemos mejorar los sistemas financieros al quitar los actores dentro de la ecuación que no necesariamente le agregan mucho valor al sistema económico. Entonces, con esa visión y esa idea fue que dije, bueno, voy a aplicar a este fellowship de la formación de Ethereum, y fue un proceso larguísimo, increíble, que honestamente me trajo un montón de oportunidades, y pues felizmente podemos indagar y explorar eso mucho más. Marcus, me gusta mucho de lo que hablas porque creo que también está muy centrado a las necesidades que tenemos en Latinoamérica. Entonces, hablabas de unas finanzas más justas, justamente escribiste un reporte como de 50 páginas en donde hablabas cómo podemos mejorar el ecosistema a base de DeFi. Y luego también hay una historia que se hizo muy viral dentro del ecosistema Web3 y bueno, ahí se habló muchísimo que tú eres el protagonista. Y esta historia fue que utilizaste DeFi para comprar un coche. Así que platícanos cómo fue este análisis. Creo que tiene mucho sentido, pero cuéntanos cómo es esta situación en Guatemala, los intereses que pagas, cómo hiciste esos cálculos para decir, ¿saben qué? Pues me voy a comprar un coche mejor pidiéndole un préstamo en AVE, o platícanos cómo fue tu proceso en lugar de ir a un lugar tradicional. Sí, ese ejemplo y como que ese ejercicio que hice fue realmente para poder demostrar cómo es que las finanzas descentralizadas le agregan mucho más valor a una persona en su día a día, y ya no es algo práctico, ¿verdad? Entonces, lo que hice, bueno, voy a tomar un paso atrás para hablar sobre el informe, porque creo que también es como que le da mucho contexto a la conversación. Lo que hice dentro del fellowship, y esto como que hace el output, y luego hablamos sobre el carro y ese proceso, pero el fellowship básicamente hice una exploración donde estudié desde el acceso al Internet hasta la privacidad y escalabilidad de las blockchains, cuáles son los pasos requeridos para poder traer DeFi a la utilidad en el día a día de la gente de Latinoamérica. Y uno de los temas en el cual me enfoqué eran los préstamos de última milla. En Guatemala, el 60% de las personas no tienen acceso a un sistema de banco, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos sobre préstamos, historial crediticio y un montón de otros servicios y beneficios que nos pueden traer los bancos, mucha gente simplemente no tiene acceso a eso, ¿verdad? Entonces, después de publicar este informe, lo que quería hacer es demostrar de una manera muy práctica, comparando el sistema tradicional TradFi con las finanzas descentralizadas, DeFi, ¿verdad? Entonces, fui a mi banco, les hablé, miren, quiero comprar un carro, cuesta tal y tal, quiero sacar el préstamo ahorita, que no sé qué, y me dieron una tasa de interés que me iban a cobrar durante los próximos 3 años. Esa tasa de interés me salía en el 18%. Luego lo que hice es que utilicé un protocolo de DeFi que se llama Liquidity, y básicamente, para la audiencia que quizás no esté familiarizada con Liquidity, Liquidity es un protocolo que te permite sacar un préstamo contra Ether sobre mainnet de Ethereum, y la tasa de interés es del 0%. Hay una one-time fee, o sea, una tasa del 0.5% para poder sacar el préstamo. Pero lo que quería demostrar es que, a pesar de los gas fees, el on y off ramp, ¿verdad? Y la volatilidad en la que uno está expuesto con sacar el préstamo con Ethereum,
aún así, o sea, desde un punto puramente de intereses, es mucho más barato sacar un préstamo con las finanzas descentralizadas, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que hice, demostré que, o sea, 18% era lo que te salía con las finanzas tradicionales y después de todos estos otros fees que les mencioné ahorita, te salía como en el 6%, ¿verdad? Entonces, y más bien, o sea, el costo de eso se reducía mientras más largo tenías tu préstamo. Fue un experimento súper interesante. Y me encantó poder como crear toda una pieza y un artículo de Mirror y luego un video también que publicamos. Y sí, o sea, la intención era demostrar que DeFi no es algo que a futuro va a tener un impacto. O sea, ya hoy por hoy tenemos los protocolos y las maneras de poder acceder a nuevos sistemas financieros y están justo enfrente de nosotros en DeFi. Oye, Marcos, creo que una de las cosas más importantes de DeFi y de cripto en general es implementar los casos de uso, que es exactamente lo que dices, ¿sabes? O sea, se ve muy interesante, muy bonito, muy romántico decir que en algún momento Uniswap va a sustituir al New York Stock Exchange o va a sustituir a los exchanges centralizados o que Aave va a sustituir a algunas empresas de préstamo de última milla. Y creo que este análisis es algo súper profundo y me encantaría hablar un poco más de esto, pero antes quiero que hablemos de cómo llegaste a hacer este reporte, porque una de las cosas que hablamos al principio del episodio es que entraste a un fellowship con el Ethereum Foundation y eso para empezar suena muy cool. ¿Sabes? Es una de esas cosas como un título de trabajo que alguien tiene y dices como, wow, eso suena interesante, suena cool. ¿Qué quiere decir? No tengo idea, pero para eso estamos aquí. Cuéntanos qué es este fellowship, cuál es el día a día, cuáles son objetivos, los entregables, con quién trabajas, estás dentro del IEF, tienes un mail del Ethereum Foundation. Cuéntanos todos, tienen un Slack, hay un grupo de WhatsApp así de la oficina. Eh, cuéntame, cuéntanos sobre este detalle. Va, sí, o sea, como mencionabas justo al principio, ¿verdad? Abraham, la IF creo que sí puede ser un poco como que mística para la gente que no está involucrada como que desde adentro, pero el fellowship, la intención nace como yo lo veo, es que tenemos en cripto, tenemos como el lado de el poder proveer el block space, ¿verdad? Que tenemos Ethereum Mainnet, tenemos las Layer 2, que nos dan blocks que se utilizan o no se utilizan, ¿verdad? Y luego al otro lado tenemos más el tema de la demanda del block space, ¿verdad? Y creo que muchas veces, y hoy lo vemos, hay no sé ni cuántas CKEVMs, hay un montón de optimistic rollups, ¿verdad? Tenemos tanto block space que se está generando, pero, y me mandó un tweet el otro día que era block space for what? ¿Para qué tanto block space, verdad? Entonces, dentro de la IEF hay un grupo que pues precisamente quería hacerse esa pregunta, que era ¿para qué estamos creando toda esta tecnología y qué utilidad tienen en el mundo real? O sea, Vitalik es un tipo muy pragmático, más bien cuando él habla mucho sobre Ethereum y su visión, no era para poder crear, o sea, es un protocolo abierto, ¿verdad? Pero él también tiene una visión muy grande de crear nuevos sistemas de gobernanza, crear nuevos sistemas financieros y tal. Entonces, parte de la iniciativa del Next Billion Team que está dentro de la IEF es pues encontrar oportunidades para poder seguir fomentando más adopción y más utilidad de los bloques dentro de la cadena que tengan un impacto real en el mundo. Los otros fellows que han participado, para darles un poco de contexto del perfil que buscan, han sido personas que están trabajando temas de identidad digital, de préstamos para gente en África de última milla, de gente para conseguir seguros de maneras descentralizadas que están ligados a climate data también, que es súper interesante, gente que está investigando cómo se puede crear más acceso a cripto y blockchain en zonas de guerra, por ejemplo, en el Medio Oriente. O sea, es súper interesante como el perfil de personas que ha traído como esta iniciativa. Y pues cuando me topé con el fellowship, para mí fue como una mega oportunidad, porque vi donde podía como traer mi pasión por cripto y también el mundo descentralizado y juntarlo en un espacio y un contenedor como muy relevante, ¿verdad? Que era como este equipo de la Next Billion. No tengo un correo de la fundación de Ethereum para contestarte eso, pero
el foro donde nos comunicamos es un grupo de Telegram, ¿verdad? O sea, eso siempre me da tanta risa que no importa, o sea, Telegram es como el estándar, quiera que no, aparte, bueno, obviamente tiene sus problemas ahí de privacidad y tal, pero en Telegram es donde se coordina todo. Y eso fue, o sea, el proceso y esto, o sea, la fundación de Ethereum es notoria por esto, es el proceso de entrevistas, tuve como 6 o 7 entrevistas, fue tan riguroso y es justamente porque la IF creo que tiene mucha intencionalidad con quién contrata, cómo se contrata, o sea, y eso es solo para contratarlo, hablas de un fellowship que es como, eres parte del ecosistema, pero no estás trabajando ahí, ¿verdad? Entonces, creo que tienes como un pie adentro y un pie afuera, pero, y la IF siempre es súper como delicada con cómo hablas sobre ciertas cosas, cómo los grupos que están involucrados con la IF se representan, si recibes un grant, por ejemplo, de la Ecosystem Support Program de la IF, es como, bueno, este es el texto que debes utilizar para poder comunicar esto, ¿no? Entonces, eso siempre ha sido como algo que uno tiene que navegar, pero y hoy por hoy todavía no sé, yo mismo que pasé por el programa, cómo posicionarlo, digamos, pero sí fue una mega oportunidad y justamente ahorita están pasando por la tercera ronda de entrevistas y el proceso y me emociona mucho ver quién sale seleccionado de ese proceso, porque creo que el grupo y el alumni que sale del fellowship es muy interesante y siempre trabajando en temas que a mí me parecen fascinantes. Oye, Marcus, justamente sigamos hablando un poco del fellowship, porque tal vez alguien muy web 2 todavía no lo logre entender. Entonces, el fellowship es un trabajo o te dan un grant y lo tienes que dedicar full time, lo puedo combinar con el trabajo, con la escuela. ¿Cuál es, cuál es el entregable si es que hay uno? ¿Y qué ocurre dentro de la IEF? ¿Tengo sesiones con Vitalik una vez a la semana? ¿O cómo es este proceso? ¿Qué es? Platícanos más básico la esencia del fellowship. Sí, o sea, les voy a dar como, y voy a utilizar como que mi estudio y tal como el ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo lo que quería entender es cómo podemos llevar nuevos modelos de financiamiento a Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que empecé a estudiar. La intención era en particular ver temas de viviendas accesibles en Latinoamérica, en Guatemala. Y porque ahorita si uno quiere sacar un préstamo para una vivienda en Guatemala tiene que pagar, sí, y además, como les comenté, si eres parte de la población que no tiene acceso a una cuenta de banco, tienes que ir con una microfinanciadora que te va a cobrar el 30, 40%, y eso si uno tiene suerte, ¿no? Y luego yo veía los protocolos de DeFi que te puedes sacar un préstamo al 0%, y dije, bueno, pero ¿cómo es posible que todavía existen estos mundos donde yo tengo el privilegio de poder acceder a un préstamo al 0%, y alguien en Guatemala todavía tiene que recurrir a un préstamo con un 40% de interés? Entonces, lo que le propuse a la IEF era, y fue justamente lo que hice, es, quiero hacer una investigación y quiero hablar con 3 diferentes grupos. Uno era los protocolos de DeFi, ¿verdad? ¿Qué ven ellos del futuro de DeFi en la región de Latinoamérica y cómo podemos seguir expandiendo nuestra presencia en la región? 2, era con grupos de impacto en el mundo de cripto, o sea, quién es la gente que ya está desarrollando protocolos, iniciativas, por ejemplo, Ethic Hub, que da préstamos para gente en el sur de Chiapas, que trabaja en la caficultura. Y el tercer grupo era como las comunidades de última milla, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los productores, por ejemplo, de café o quiénes son los grupos de microfinanciamiento que no tienen nada que ver con cripto? Y hablarle de estos 3 grupos y ver qué ven ustedes para las finanzas descentralizadas, qué retos tienen, tanto en adopción, en educación, en un montón de otros ámbitos. Y luego lo que le propuse a la IEF fue crear un informe no supuse que sería de 50 páginas, pero así terminó siendo. Y luego crear como que un set de contenido y tengo una apreciación por el mundo de podcast por eso, ¿verdad? Que era, quiero lanzar como una serie de audiovisuales donde podamos explorar este tema de una manera que no sea un informe y un bloque de texto, pero más bien que sea mucho más interactivo, hablando con líderes del ecosistema de DeFi en Latinoamérica. Entonces, luego, ¿cómo fue que practiqué eso? Pues creo que, y ahí es donde, por ejemplo, participar dentro del fellowship ayuda un montón, porque uno puede decir, bueno,
¿qué tal? Soy fellow de la IEF, que no sé qué, estoy haciendo esta investigación, sobre esto se trata, este va a ser el output. Tendrías 20 minutos para hablar sobre esta investigación que estoy haciendo. Y solo eso, o sea, logró abrir un montón de puertas de un montón de protocolos y un montón de organizaciones. Hablé con gente del BID, del Banco Internacional de Desarrollo, de las Naciones Unidas, de los protocolos de DeFi más grandes, con comunidades, o sea, me fui a meter al campo a hablar con comunidades aquí en Guatemala, ¿verdad? Y sí, o sea, eso creo que es lo que le puede abrir la puerta a uno. Lo que te dan son reuniones recurrentes una vez al mes, te unes con el equipo, siempre están, o sea, ahí pendientes en Telegram, cualquier duda, te puedes subir, te juntas con ellos. Definitivamente no es una llamada semanal con Vitalik, es como muy, pero, o sea, si uno quiere acceder a quien sea dentro de la IEF, te dicen, si quieres hablar con tal desarrollador o lo que sea, avísanos, ¿verdad? Y te podemos hacer ahí la intro y tal. Pero esa es un poco la estructura. Y luego, como en términos de los grants, y también te dice, mira, si necesitas un grant para lo que sea. Entonces, por ejemplo, me compré este micrófono con el que estoy grabando ahorita para poder crear este set de contenidos. Fui a Denver a presentar también y la IF me cubrió parte de los costos ahí, pero no eran como grants sustantivos, digamos. Creo que quizás uno, o sea, ahí está la ESP que siempre apoya con varios temas y tal, y definitivamente les interesa, bueno, cómo podemos seguir impulsando la adopción en la región y todo eso, pero ajá, eso es un poco como el contexto, digamos, más amplio y cómo es que sirve el día a día. El día a día, en términos de, bueno, qué tanto se compromete uno. Hay gente que, ponte ahí uno que estaba haciendo su maestría en Yale y no le podía dedicar el tiempo que tenía fuera de la maestría, ¿no? Yo creo que soy una de esas personas que vi esto como una mega oportunidad y le entré con todo y pues le dediqué casi el 80% de mi tiempo a esta investigación y fue la razón por la cual pude acelerar el desarrollo del trabajo que hacía y tal. Entonces eso fue lo que me ayudó un montón y es como hoy en lo que estoy haciendo. Como les mencionaba, creo que fue la plataforma para poder ir creando lo que sigue ahorita. Y fue porque le dediqué ese tiempo y dije como, qué oportunidad más increíble tener 6 meses, pues un programa de 6 meses. Y dije, bueno, quiero dedicarme casi que el 100% a esto y darle con todo. Y así fue. Creo que una de las cosas más importantes en la Web3 es que las oportunidades llegan, las agarras y de ahí mucha gente obtiene un camino muy profundo y de muchísimo crecimiento. Justo antes de empezar a grabar estabas contando de la historia de Ana. Ana que fue la primera persona que se dedicó full time a Espacio Cripto, o sea, la primera persona que sumamos al equipo para dedicarse full time. Y básicamente ella siguió su camino y con una muy nativa, no sé, como forma de abordar a la comunidad, de crecer, de querer aprender. Y hoy es una de las community managers del Arbitrum Foundation, que es una posición súper, súper, súper importante en la industria. Y obviamente, o sea, guardando todas las dimensiones y todas las proporciones, como que llegan esas oportunidades y las tomas y mucha gente las ve así como, ah, bueno, pues sí, es un fellowship más, un grant más, un lo que sea más. Pero de primera mano yo concuerdo 100% contigo, hay cosas que llegan y el momento de ejecutarlas, hay un gran crecimiento personal, profesional y también intelectual, ¿sabes? O sea, seguro hablar con gente inteligente todo el tiempo, pues algo se te pega, ¿sabes? Así, no sé, empiezas a aprender un poco más de conceptos. Y cuéntanos un poco más de este reporte de 50 páginas que hiciste sobre el futuro de DeFi en LATAM. Primero, ¿dónde lo podemos encontrar? Y dos, nos hablaste un poco de tu proceso, los 3 grupos que abordaste. Cuéntanos cuáles fueron tus highlights y qué fue lo que más te impresionó sobre tus conclusiones. El reporte lo pueden encontrar en mi cuenta de Twitter, está piñado, Marcus DOTAM, Marcus.am. El informe lo que hacía es que era como que un reporte muy holístico, ¿verdad? Entonces era
si vamos a hablar de la adopción de las finanzas descentralizadas, o sea, en Guatemala, por ejemplo, no tenemos una penetración del 100% de uso del Internet o acceso al Internet. Tenemos una penetración casi del 100% de celulares, pero no del Internet. Entonces, si queremos realmente que esta tecnología se utilice, o sea, a nivel, a una escala global, pues entonces empecemos por lo básico. Entonces, y me emociona mucho que, por ejemplo, ya esté entrando Starlink a Latinoamérica, porque eso democratiza mucho más el acceso a estas redes. Entonces empecé ahí, luego hablamos sobre los celulares y exploré un poco los experimentos que están saliendo dentro del ecosistema de los celulares, ¿verdad? Tenemos Solana, tenemos a Polygon también que se está metiendo en este mundo y luego hablamos sobre, bueno, entonces ya ahora que tienes tu conexión a internet, tienes tu celular, luego tienes tu billetera y hablamos sobre las billeteras, los retos, las oportunidades para las billeteras, dónde pueden seguir creciendo, qué más va a seguir naciendo dentro de este ecosistema, qué billetera le está yendo muy bien. Y con las billeteras, por ejemplo, fue donde, bueno, ya empecé a hablar con muchas de las billeteras que están en el ecosistema hoy por hoy, ¿verdad? Y es como, hey, ¿y tú qué opinas sobre la adopción masiva y qué reto le ves a las billeteras y cómo te ha ido en Latinoamérica y qué protocolos, con cuáles protocolos te has integrado y tal? Entonces eso como que fue increíble poder tener esas conversaciones. Luego entramos en temas de, bueno, cómo manejas tus private keys. Ese es un reto súper importante dentro del ecosistema de Ethereum, ¿verdad? Es como, y de cripto en general. O sea, el hecho que, y a mi primo le pasó esto, él invirtió en cripto, perdió sus private keys y ahora ya no tiene acceso a esos fondos. Entonces hablamos sobre social recovery, por ejemplo. Y luego sigues bajando, bueno, el próximo nivel ya tienes tus private keys, ya tienes tu wallet. Hablemos sobre las dApps que están disponibles. Tienes tus dApps de DeFi, que es lo que la rama que vamos a seguir explorando, pero aparte de DeFi tienes Web3 Social. Ok, cuando hablamos sobre redes sociales, empezamos a ver temas de reputación, por ejemplo. O sea, ponte, si nosotros tres nos seguimos en un protocolo de redes sociales descentralizados, podemos ver on-chain que tenemos esta amistad y este vínculo entre los tres. Entonces, y vamos a regresar a ese concepto en un momento, pero eso es algo muy interesante, que tenemos muchas dApps que nos dan mucha data sobre quiénes somos. Tenemos dApps de gobernanza. Si tú votas en Snapshot, por ejemplo, todo eso se puede ver on-chain. Si tú tienes ciertos tokens también o has utilizado ciertas otras dApps, pues ahí entramos dentro de las dApps. Pero regresemos a DeFi y sigamos bajando en esa rama. Porque ahora dentro de DeFi, pues aparte de los tokens, que tienes tus monedas estables, que son súper importantes en términos de adopción masiva. O sea, creo que ya existe un peso descentralizado on-chain y eso es súper importante, poder crear estas monedas locales descentralizadas también, que no todo sea dolarizado. Eso tampoco creo que es como que el mundo ideal. Pero es como otra capa debajo de las finanzas descentralizadas que son súper importantes. El poder intercambiar valor en nuestras monedas locales es otro paso que es como necesitado, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, de la moneda local, ya estábamos en DeFi, empezamos a ver temas de protocolos de pagos. Y cuando estamos haciendo pagos on-chain, de nuevo creamos otro punto de data y todo esto regresa a temas de préstamos, ¿no? Entonces, y vamos a como concluirlo todo, ¿verdad? Pero tenemos pagos on-chain que se pueden rastrear. Aparte de eso, tenemos, por ejemplo, compra y venta de ciertos tokens. Y con esos tokens tú puedes igualmente ver, bueno, Lalo compró token X y Abraham compró token Y y les fue muy bien. Entonces sabemos que tienen un nivel de reputación y además están conectados en Lens Protocol y se han mandado un montón de pagos. Entonces es una red de confianza que existe entre ellos. Y luego entramos en el tema de los préstamos. Con los préstamos, por ejemplo, es donde Lalo, Abraham y yo tenemos un vínculo on-chain y le queremos hacer un préstamo a alguien y podemos rastrear todo eso, pero luego necesitas temas de seguro. Por ejemplo, si hay un default dentro del préstamo, necesitamos un tema de seguro dentro de eso. Eh, y tenemos un tema de seguro no solo para la falta de pago, sino por ejemplo, qué pasa si el peso mexicano baja de valor. Hay que tener un como contrapeso contra eso, ¿no? Entonces, y seguimos así bajando, 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 y luego Las miles de entramos capas como del rabbit hole.
Exacto, exacto. Y eso fue lo que, por eso es un reporte de 50 páginas, ¿verdad? Porque es súper profundo y les aseguro que escribirlo fue así como, me iba a la librería que tengo acá, a la biblioteca que tengo aquí a la par de mi casa y me iba a escribir a mano, porque era tanta información que tenía que como no tener nada de distracciones, imprimir todo el reporte, lo iba editando y escribiendo a mano, porque uno tiene que tener un proceso como muy lineal de cómo uno va pensando en estos conceptos y mi cerebro simplemente no funciona así. Es como demasiado caótico para poder, pero es también en parte lo que me permite ver como la perspectiva holística del reporte. Pero bueno, y por fin terminamos con las blockchains. Y ahí es donde hablamos sobre la escalabilidad, la privacidad de las blockchains también, y la compostabilidad también. Cómo estamos creando blockchains que se hablen, que puedan compartir data. O sea, si tú has hecho todo esto, todas tus transacciones en Polygon, pero tu préstamo lo quieres sacar en Optimism y tienes tus NFTs en Arbitrum, ¿cómo vamos a solucionar ese problema? Que para mí es un gran reto dentro de las blockchains. ¿Cómo vamos a hacer que las transacciones las paguen las dApps mismas, ¿verdad? Para que un usuario final no tenga que encargarse de Claro. eso. Y además tener tu data 100% en público tampoco es lo ideal. O sea, aparte, o sea, qué bien que podamos tener esa trazabilidad, pero quizás no queremos que todo el mundo sepa que existe esa data, ¿verdad? Y podemos o sea, elegir quién tiene acceso a ella. Pero ese es como y en mi Twitter y en el reporte pueden ver toda una gráfica que les enseña mucho más como el walkthrough más visual de lo que les acabo de explicar ahorita. Marcus, y después de todo este reporte, creo que tengo muchas ganas de leerlo, lo ojeé, la verdad, y se me hizo muy, muy interesante. Ahí fue cuando me di cuenta que eran más de 50 páginas y estuve leyendo la mayor parte, pero ¿cuáles son los accionables? ¿O cuáles son esas lecciones que dices, yo quiero atacar aquí porque de un reporte tienes que sacar algo que te apasione o que quieras ejecutar o que te deje una lección muy, muy grande que te deja marcado? Platícanos esa conclusión final entre el fellowship, tu reporte y ahora, ¿qué es lo que vas a ejecutar después de hacer esta investigación tan grande? Sí, o sea, creo que, a ver, los takeaways importantes que tenemos dentro del reporte y es como la última sección, porque tampoco trabajé un rato en la academia y una de las cosas que me frustra un montón es que la gente le invierte tanto tiempo a escribir un montón de data súper importante y nadie la lee. Por eso fue que creé este podcast que se llama Last Mile DeFi, DeFi de última mía. Eh, pero algunos de los takeaways es, primero, las billeteras son súper importantes. O sea, para mí las billeteras son el punto de entrada a este mundo. Y hay billeteras increíbles en el ecosistema que casi nadie usa. O sea, muchos utilizamos MetaMask por pura necesidad, y hay otros que utilizan unas wallets súper avanzadas que requieren mucho conocimiento técnico, pero lo que hay que hacer es crear wallets, o sea, billeteras que tengan un punto de entrada muy fácil, donde tengas una manera de guardar tus private keys o que quizás puedas obtener tus private keys o que alguien más te las cuide y tú las puedas recuperar por social verification o por tu correo o lo que sea. Pero ese es como uno de los puntos más importantes, porque la billetera es el punto de entrada a este mundo. Luego el tema de UX UI, o sea, a mí me frustra tanto cada vez que me meto a una DApp, me meto a otro protocolo y el UX es horrible. No sé qué nos pasa en Web3, pero tenemos como una alergia a buen UX, ¿verdad? Necesitamos buenos Entonces, diseñadores en la industria, no hay tantos, honestamente. O sea, como que hay gente muy buena abstrayendo conceptos y trasladándolo a ideas de producto y tenemos buenos devs, pero faltan más personas que diseñen de forma increíble, básicamente. sí, o sea, el tema de frontend, porque siento que cabal lo que decías, ¿verdad, Abraham? Tenemos a gente crack en criptografía, backend y tal. Tenemos a gente increíble en temas de diseño, como la estética de Web3, es increíble. O sea, a mí tenemos el mejor branding del mundo de la tecnología, 100%, pero Sí, nos sí. hace falta el frontend. O sea, ese es como, y ese es un paso crucial que se los juro, o sea, tantas dApps que ni uso porque sé que el frontend es horrible. Entonces, ese es como un takeaway súper importante y una oportunidad masiva poder seguir mejorando el UX. Eh,
Luego, también el tema regulatorio, o sea, eso es algo como que existencial para el ecosistema, ¿verdad? Creo que eso a mí me interesa mucho, más en Latinoamérica, ¿verdad? Para la audiencia que nos escucha, quiera que no, tenemos una historia muy aferrada con los Estados Unidos. Lo que pasa en los Sí, Estados Unidos, lo que se viene de ahí, nos llega a nosotros de una manera directa o indirecta. Ya lo empezamos a ver en Argentina, por ejemplo. En Guatemala todavía estamos así como un poco indecisos, pero si la SEC decide en cualquier momento ponerle un mandatorio así súper pesado a Ethereum o lo que sea, pues créanme que Latinoamérica irá pronto detrás, a lo menos que tengamos líderes como pues, lo que se ve en El Salvador, que están tomando un approach mucho más independiente, pero ese es un tema muy importante. Y por último, la privacidad. Ese también es otro tema que me apasiona mucho y de hecho va muy en mano con el último tema de los gobiernos. O sea, vamos a empezar y ya estamos tomando espacio y estamos como las intervenciones que se están creando dentro del ecosistema ya le están molestando a los gobiernos, le están molestando a los bancos y tenemos que pues seguir adelante con más enfoque en temas de privacidad. Y me emociona mucho que haya tantas CKEVMs porque ya de por sí tienen integradas como una capa de privacidad dentro de ellas. Aztec es un proyecto increíble que creo que le está apuntando mucho a esto. Pero esos son un poco de los takeaways más como a grandes rasgos, ¿verdad? Y el TLDR del informe, del reporte, que de hecho lo tengo hasta arriba también porque ya sabía que mucha gente no lo iba a leer. Pero ese es como el TLDR de los takeaways. Les puedo comentar un poco más sobre como mis takeaways personales que aprendí durante el proceso y tal. Y pues uno de ellos es que me encanta aprender, me encanta conectar con el ecosistema, con todos los builders. O sea, si algo tiene este ecosistema de cripto es que tiene los builders más optimistas del mundo. O sea, el hecho que estamos aquí nosotros grabando en puro bear market, tanta gente sigue construyendo, tantos nuevos protocolos, o sea, no tenemos la andamos piel muy como, gruesa. sí, tengo la piel súper gruesa porque la misión en la que estamos trabajando es tan importante que, que no, o sea, nada nos asusta, ¿verdad? Yo creo que, o sea, todo se podría ir a cero y seguiríamos ahí algunos así dándole, ¿verdad? Y porque no es sobre bear o bull, ¿verdad? Se trata mucho más sobre poder cambiar sistemas y en el bear hasta se ve mucho más porque toda la gente que vino por las razones incorrectas, pues ya se fue. Entonces, eso fue algo que aprendí. Me encanta aprender, me encanta educar y compartir, ¿verdad? Y justamente por eso fue que lancé como que la segunda edición del contenido que estoy creando, que se llama Odisea. Podemos hablar un poco más sobre eso también, pero eso es lo que estoy trabajando ahorita. Como les mencionaba al principio, antes de que le diéramos recording, aquí tengo una hija que se viene en un par de meses, entonces obviamente pues quiero enfocarme mucho en eso, en ser un papá y, o sea, creo que a veces nos como que queremos crear nuevos mundos y qué emocionante y tal, pero también es como hay que enfocarnos mucho en el día a día y cómo nos relacionamos y crear nuevas ideas y nuevos movimientos a un nivel muy micro. Entonces, eso es un enfoque que quiero nutrirle mucho a la comunidad de Ethereum Guatemala, que nos está yendo súper bien también. Y pues eso, o sea, hay un montón de cosas que se vienen y muy emocionado y agradecido por como toda la energía que nos está rodeando ahorita en Latinoamérica en general, ¿verdad? Creo que eso también ha sido súper interesante observar y me imagino que ustedes lo han visto, ¿verdad? Desde el principio. Sí. Marcus, has dicho tantas cosas que quiero comentar que me voy a ir paso a paso. Dale. Lo primero, vamos a poner en el Twitter de Espacio Cripto y también en la descripción de este episodio el diagrama que tanto has hablado, que empieza con esto de last mile lending in emerging economies, o sea, los préstamos de última milla son básicamente los préstamos de retail, los préstamos de la gente común, los préstamos que en México los tiene Electra, pronto los tendrá Oxxo, son ese tipo de préstamos que muchas veces son shark loans, o sea, Ujú. préstamos tiburón porque tienen tasas de interés altísimas y por muchas cosas es una simetría de mercado para explorar y que Marcus ya exploró. Y lo que quiero decir es que cuando ves este diagrama,
hay varios puntos anteriores como educación, el internet, pero todo empieza en las wallets. Y quiero pararme ahí tantito, porque las wallets son tus llaves, o sea, las wallets son las llaves de tu casa, las wallets son la puerta, las llaves y todo. Entonces, si la puerta de tu casa es endeble, todo lo que está detrás está en riesgo, ¿sabes? Y tú investigaste mucho diferentes wallets. ¿Nos puedes dar así una lista rápida, corta, de qué wallets ves que son muy valiosas, pero tal vez no tienen tanta distribución todavía? Em, una que me encanta es la de Valora, que es dentro del ecosistema de Celo. Fue una de las primeras billeteras que literalmente esta billetera nació cuando los fundadores de Celo se iban a meter a los campos de refugiados en Siria, se fueron en Latinoamérica, darle una wallet a alguien. Les decía, úsala. Y como hicieron un montón de estudio de, bueno, cómo podemos crear una mejor experiencia de wallets. Y tengo toda una entrevista con la CEO y cofundadora de Valora, Jackie. Esa es una billetera que me encanta. Rainbow es como la que le mando a la gente cuando me dicen, hey, necesito una wallet, o les digo, descárgate esta cosa y me mandas tu address, y lo hacen sin que les dé nada de instrucciones. Entonces eso me ha servido muy bien. No está en español, es mi único problema con Rainbow. Luego, una que uso yo un montón, y esta no es para nada como el entry point, pero frame.sh es muy buena. Y esta es más si tienes como un par de ledgers, tienes varias hot wallets, muy recomendada Frame. Ravi es otra que tiene una función muy parecida, pero es muy buena para poder agregar las wallets. Family es otra que tiene un UX increíble. He hablado con diseñadores de Family y se ve muy, muy buena esa wallet. Abraham, te regreso a la pregunta. Creo que es un buen momento para hablar un poco de wallets porque justamente todas las que estaba mencionando Marcus, bueno, además de Rainbow, no las conozco. Y creo que aquí es un buen momento para hacer un paréntesis y que la gente que nos escuche pueda explorar nuevas wallets. Creo que siempre es súper importante porque, como hemos hablado durante este episodio, durante Espacio Cripto, es un punto básico para este ecosistema. ¿Cuáles son tus Sí, favoritas? la verdad, se me vienen a la mente tres. Uso MetaMask porque ya está en mi navegador. O sea, siento que la MetaMask es como el piso del departamento al que te mudas. O sea, ya está ahí. Nunca dudas en cambiarlo. Y el día que lo cambias, dices como, wow, levanta mucho el departamento. O es es una experiencia diferente. Las otras tres que utilizo mucho Rainbow. Me encanta su UI. Como algo que me encanta de Rainbow es que ahí tengo mi hot wallet, entonces si de repente voy a una exposición de NFTs y quiero mintear ahí en corto, pues listo. Y también estoy como siguiendo mi dirección con mis NFTs más preciados, entonces, pero no puedo firmar de ahí, entonces nada más los muestro. Y dos que me gustan mucho que son como agregadores. Este producto creo que va a haber un ganador o una empresa que gane este segmento, pero aún no se define. Son Sirion y Zapper. Sirion me gusta más que Zapper. Antes me gustaba más Zapper, pero Sirion tiene un mejor UI. Y yo tengo esta tesis exactamente igual que tú, Marcus. O sea, los wallets son la punta de entrada. Y desde mi punto de vista, la forma para amplificar el punto de entrada es a través de dos cosas que justo también dijiste. UX, o sea, no puede ser que yo le mande una app a mi familia y que me digan como no la entendí, no, o sea, no pude picar los botones, ni siquiera son claros, ¿no? Por eso Rainbow hace las cosas muy bien. Y la otra cosa es educación. Yo creo que va a haber un crecimiento de mejores productos educativos y que ayuden a la gente a entender lo que están haciendo, porque hoy mucha gente no tiene idea. Entonces, desde mi punto de vista, eso es como una evolución de esta industria. Y también ahora me encantaría regresarte a ti la pregunta, Lalo, sobre los otros tres puntos que decía Marcus sobre UX, UI, regulación y privacidad. Hablemos un poquito de UX y UI, porque ¿qué le hace falta a la industria para tener mejor experiencia del usuario? Uf, creo que hay tanto y yo creo que este tema es tan complejo porque es algo tan importante que las empresas Web3
de repente se abstienen a la innovación del UX por el tema de seguridad. Siempre tienes una balanza que es seguridad y libertad. Entonces, si tú pones en una balanza la libertad, en donde si yo quiero mañana firmo una transacción directa de MetaMask y si no me pide la confirmación, pues creo que eso es una mejor experiencia de usuario, pero pues estás ahí comprometiendo tus fondos completamente. Entonces creo que este tema y esta balanza no está todavía equilibrada y creo que el tema de educación, como ya habíamos mencionado, es clave para esto. Porque en el Claro. momento que entiendas hacia dónde va la transacción y que sabes que un scammer se va a llevar tu dinero, pues ya no la firmas. Sí. O firmas un contrato y ya ese scammer ya se llevó todos tus fondos, como a mí me ha pasado. Y por un tema de falta de educación, hubo un airdrop que reclamé que era scam y me volaron todos mis tokens de una moneda en específico. Creo que falta eso. O sea, previo al UX UI, hace falta todavía un tema de educación súper importante. Quiero ver tú qué opinas, Marcus, porque justo hoy estaba hablando de esto. Fui a comer con mi mamá y le contaba de un proyecto que estamos haciendo y le conté cómo hoy utilicé ChatGPT para hacer un análisis bien profundo. Y le dije, es que, o sea, la inteligencia artificial, y no vamos a hablar de AI, pero yo creo que las innovaciones que están a punto de pasar en el espacio cripto, como los MPC wallets, smart contract wallets, account abstraction, o sea, ya están a la vuelta de la esquina y muchos ya son posibles hoy. Para la gente que nos escucha, básicamente, así en corto es, abstrae toda la complejidad del wallet en una nueva tecnología para que la experiencia sea similar a mandar una transferencia de banco en México como un SPAY, un Venmo en Estados Unidos, algo PayPal así de simple. Y el ejemplo que yo pongo es que teniendo esta tecnología, empezar un nuevo proyecto hoy sería como empezar una fábrica un año después de que de que se democratizó la electricidad. Mucha gente va a querer seguir comprando cientos de caballos y mucha gente va a querer ir comprando cientos de toros y mucha gente va a querer continuar teniendo el torno a mano y alguien va a decir, no, eso ya no, o sea, ya no se tiene que hacer así, ya hay mejor tecnología. Y las empresas que lo estaban haciendo, las empresas que tenían su fábrica antes, van a tardarse más en implementarlo, porque no tienen ni la agilidad, ni la visión, y les va a costar trabajo renunciar a eso. Entonces, en ese momento es cuando se converge un progreso tecnológico con mejor experiencia del usuario, yo creo. Porque también en ese momento le podemos decir a los diseñadores y a los diseñadores como, oye, ya puedes hacer cosas más cool que antes no podías porque tenías que poner ahí una ventana o un modal horrible de confirma y luego pica dos botones y luego ve al Block Explorer que es una porquería. Bueno, yo amo Etherscan, pero es horrible para la gente que no lo sabe usar y es horrible en general, no es, o sea, no, es feo, pero es una gran herramienta. Entonces, esa es mi hipótesis, o sea, estamos justo en ese punto, estamos a punto de pasar esas cosas donde tenemos tan buena tecnología que la tecnología habilita el user experience. En tu reporte, Marcus, en tu investigación, ¿cuál fue o sea, qué opinas de esto y cuál fue tu conclusión de todo lo que acabamos de hablar sobre diseño? O sea, como de tantos takeaways, ¿verdad? Por eso 2 de 4 de ellos será las billeteras son lo que tenemos que realmente como que diseñar y el otro era UX UI, ¿verdad? Es como tenemos que indagar mucho más en este tema. Yo hasta creo que las wallets deberían de venir con como una versión light y luego, bueno, ya la usaste, que no sé qué, y eso es lo que me gusta de Valora, de hecho, es que como te da un poco eso, como esa versión light de la billetera y luego ya pues como, y Binance, por ejemplo, lo tiene. Binance lo tiene. Y me parece muy interesante que los centralized exchanges, como Binance, tienen eso. Cuando tú te metes a Binance por primera vez, es como, ah, sí, compra y vende nomás. Luego le das como Advanced. Y para llegar a Advanced tienes que meterte a Settings y no sé qué, y luego llegas a Advanced. O sea, tienes que saber dónde encontrarlo. Y ya es como, boom, otra aplicación totalmente diferente. Entonces, creo que desde un punto muy pragmático, definitivamente hay que como diseñar las cosas como si fuera para tu abuela, ¿verdad? Y como decían, debería ser igual que mandar un pinche Venmo, no conecta tu Sí. wallet.
cambia de network, no tienes este token, mándate otro token, ala, no, es horrible, es horrible. Pero ahí, ahí vamos, poco a poco. Oye, Marcus, y esto me emociona mucho porque creo que construir en el espacio cripto es de lo más exciting que pueda haber, porque ves esos problemas y dices como ya hay que resolverlos. Entonces me emociona bastante. Y por último, me encantaría que nos platicaras sobre el podcast que tienes, porque este podcast tiene una serie de 10 episodios con OGs del ecosistema. Cuéntanos un poco más sobre Odisea, cuál es la esencia del podcast, a quién has tenido para la gente que está escuchando Espacio Cripto, que vaya a escucharlo, cuál es el objetivo, cuéntanos. Bueno, sí, creo que lo que aprendí con como la última serie de podcast es que, como les mencionaba, ¿verdad? Me encanta conectar con gente, me encanta aprender y pues además, o sea, es una oportunidad increíble para poder abrir conversaciones que a mí me parecen súper importantes, que a veces no tenemos dentro del ecosistema. Y es cuál es la utilidad verdadera de cripto. Y eso, o sea, eso es lo que me encanta de Espacio Cripto, que ustedes cuentan historias muy reales de gente del mundo hispanohablante que está innovando, que muchas veces tiene como un impacto gigante dentro del ecosistema. Y lo que me interesaba a mí dentro de este podcast, y era, mucho, era lo que sentía muchas veces mientras estaba trabajando el reporte, era así como, quiero seguir como, quiero hablar con gente que no solo sea de DeFi en Latinoamérica, quiero hablar con gente sobre Web3 Social, quiero hablar con gente que está trabajando en África, quiero hablar con gente que está haciendo un montón de otras cosas. Entonces sentía un poco como ese, un límite creativo, que era así como, no, tengo que sacar esto. Y entonces fue donde nació Odisea. Y el nombre empecemos ahí, representa como el camino, ¿verdad? Una odisea es como una trayectoria, una aventura nueva, donde hay retos, donde hay amor, donde hay frustración, donde hay un crecimiento emocional, espiritual, y pues la idea era encontrar como hacia dónde, para qué estamos haciendo todo este tema de cripto, ¿verdad? Y cuál es el camino en el cual nos dirigimos. Y está bien no saber hacia dónde vamos, pero por lo menos sigamos empujando como las fronteras de esta trayectoria. Entonces, con eso es que empezamos a ver con quién queríamos entrevistar y hablar, y ya tenía un shortlist de como 20 personas y al final decidí hacer una serie de 10 diferentes entrevistas. Y algunos de los que se unieron al podcast y los tengo como guests son gente como Griff Green, que fue uno de los miembros de DAO, o sea, un evento muy Mm. importante dentro de la historia de Ethereum, porque es donde la cadena de bloques de Ethereum fue de ser inmutable a ser un protocolo de consenso social. Porque cuando se hackeó la DAO, era así como, bueno, vamos a cambiar esta transacción o no, ¿verdad? Y fue una conversación que lo vamos a indagar mucho en el podcast, y creo que es muy importante tener estas conversaciones fundamentales, porque hay veces que la gente y muchas veces los Bitcoin Maxis dicen, no, pero Ethereum, que no sé qué, de DAO, tal, y era, para mí era súper importante como explorar y decir, pues, en realidad, las blockchains son consenso social. Si por ejemplo, OFAC ya tiene como un control sobre la cadena de bloques, pues podemos hacer un social fork sobre esta cadena de bloques, ¿verdad? Entonces, Ujú. ese fue un tema que exploramos con Griff. Hablamos sobre temas de los public goods. El segundo que salió fue con Evan McMullen de Disco. Hablamos sobre la identidad digital también, que es súper interesante, y cómo nos expresamos on-chain y off-chain. El próximo que se viene después de ese es con Stani, donde hablamos sobre la adopción masiva con Web3 Social. Después tenemos a Marek, que es el cofundador de Celo. ¿Quién más? Tenemos a gente de UNICEF, del Fondo de Innovación de UNICEF. Tenemos a Chica, que es la cofundadora de Afropolitan, que literalmente están creando un nuevo estado, o sea, un network state que se llama Afropolitan, que fue invertido por Balaji. Tenemos a gente de ReFi DAO. Tenemos un montón de gente increíble que para mí son como los pioneros del futuro de cripto, y cripto desde un sistema, desde un como
realmente desde un punto revolucionario, digamos. Esa es la intención de Odisea. Van a ser 10 episodios, ya están en vivos, o sea, cada jueves saco uno nuevo y pues me encantaría que... Y estamos creando una mini comunidad también en Telegram. Y la idea es poder iniciar conversaciones sobre, hey, estoy trabajando en este proyecto, necesito este apoyo, o oigan, están esos fondos, ¿verdad? Y seguimos como creciendo ese ecosistema de comunidad. Igual, o sea, de una manera muy parecida de lo que tienen en Espacio Cripto, por ejemplo. Qué buena calidad de speakers. Y justamente mencionaste a Griff. Y cómo quiero a Griff. La verdad es que se me hace una persona bien cool. Es como ese tío que nada más ves en Navidad, pero cuando lo ves en Navidad dices, tío, quiero un abrazo tuyo, porque Griff Sí. siempre ha sido, o sea, obviamente tiene un conocimiento impresionante, pero cuando organizamos The Daoist con el gran Chuy, por ejemplo, Griff fue de los pocos OGs que dijo, bueno, yo me lanzo a México y voy a dar una plática y voy a estar ahí contigo, Chuy, y después nos topamos en Barcelona y me dice, Lalo, tienes que ir a la casa Gibbet, ahí te puedes quedar si quieres. Yo me iba a quedar un mes, le dije, no, Griff, me voy a quedar acá un mes. No importa, ahí nos quedamos todos. Y es una persona tan abierta y tan querida por toda la comunidad que se me hace de esos ejemplos a seguir. Y bueno, que se diga, Stani también nos dio la oportunidad en México. Y lo que me gusta justamente de la gente en este ecosistema es que es tan abierta y tan proactiva a ayudar a la gente. Me encanta este approach y muchas felicidades, Marcos, porque sé que le estás rompiendo ahí con el podcast. Ya por último, platícanos, ¿qué viene para Marcos? Además del podcast, ¿cuál es tu enfoque? ¿Qué vas a construir? Si la gente después de escuchar este podcast dice, yo quiero seguir lo que está haciendo Marcus, qué es lo que viene? Pues la verdad, no sé. Creo que es, como les mencionaba, estoy en un momento de vida como muy único y muy especial y pues me siento muy afortunado por el momento de vida, ¿verdad? Que se vienen tantas cosas nuevas y ha habido tanta oportunidad increíble y nuevos proyectos que han ido naciendo y creo que hay un concepto que se llama green lights, luces verdes, ¿verdad? Y creo que en algún momento de la vida uno llega y definitivamente se siente así, ¿verdad? Donde hay tantas luces verdes que solo, o sea, tú vas y vas y vas y vas y a lo largo de tu vida quizás llegas a una luz roja y dices, bueno, ¿y a dónde voy? Y tienes que cruzar, ¿verdad? Y te das por otro camino y luego llegas a otro punto y otra luz roja y cambias, ¿verdad? Y ahorita es como la trayectoria en la que voy es pura luz verde y no sé a dónde va, pero los proyectos a los cuales estoy poniendo mucha energía e intención ahorita es Ethereum Guatemala, es una comunidad súper importante. Creo que apoyar comunidades de Ethereum locales es uno de los, como el ROI, el retorno de inversión de apoyar las comunidades locales es inmensa. O sea, estamos participando en el programa de educación más grande de Latinoamérica que es apoyado por Izquipo a través de la fundación de Ethereum. O sea, eso, poder entrenar a 40 desarrolladores en Solidity por los próximos meses en Guatemala es como no te imaginas la cantidad de valor inmensa que eso le va a traer al ecosistema. Ese es un espacio que le estamos metiendo mucha energía. Tenemos una hackathon que se viene en Centroamérica, obviamente se viene Isla TAM también a la región. Seguimos creciendo. Los que están escuchando este podcast, más que bienvenidos a llegarse a Ethereum Guatemala 2024, por favor, nos encantaría tenerles ahí. Entonces, a eso me encanta poder como crear un puente entre estos mundos de blockchain y de cripto que tú vas y les cuentas sobre la innovación y la adopción que se está creando en esta comunidad. Entonces, eso definitivamente. Con el podcast voy a seguir con eso también. Eso es como un espacio que me encantaría pues seguir innovando y creciendo y viendo, experimentando. Siento que tenemos como un modelo muy estático del podcast y lo vemos en muchos otros podcasts dentro del ecosistema, pero cuando hablamos de sponsorships, cuando hablamos de la audiencia, cuando hablamos de quién participa en el podcast, es algo que me gustaría explorar y experimentar un poco también. Y luego, pues hay un par de proyectitos que todavía siguen como un poco en secreto, pongámosle así, que ahí mientras sigan
creciendo les mantendré al tanto, pero muchas cosas definitivamente y pues obviamente es súper bullish en el ecosistema. Marcus, pues muchas gracias por tu tiempo. Disfruté muchísimo este episodio, en serio, es uno de esos episodios donde salgo energizado y no sé, como que ya quiero regresar a mi compu a seguir construyendo lo que estamos haciendo. No sé, hay tantas cosas de qué hablar, tanta filosofía que explorar, tantas oportunidades que aprovechar y tanto que dar a la comunidad que es muy reconfortante saber que esto pasa en toda Latinoamérica. Muchísimas gracias por venir a Espacio Cripto. Creo que la comunidad va a estar feliz ahí. Súmate y seguro te van a mandar muchísimos abrazos. Y por último, la pregunta que le hacemos a todas las personas, y probablemente ya la sabes, es, si pudieras tener comunicación con Satoshi Nakamoto, la persona o grupo de personas que creó Bitcoin, ¿qué le dirías? Me encanta esa pregunta. O sea, creo que le diría, no sé si yo le diría algo, o sea, más bien creo que le preguntaría algo, ¿verdad? Y la pregunta sería, es como, si lo que él, ella o ellos vieron o lo que ven hoy por hoy en el ecosistema de cripto, si esa era la visión que tenían y si realmente estamos como ejecutando una visión. O sea, ahorita tenemos BlackRock que acaba de mandar su petición por un ETF de Bitcoin, por ejemplo, y es como el fund manager más grande del mundo llegando al mundo de Bitcoin. Y realmente eso es lo que queremos para el ecosistema. Esa sería mi pregunta, porque estamos en un punto de inflexión muy importante y si no nos cuidamos, pues creo que arriesgamos caer en las manos equivocadas. Esa sería la pregunta. Muy buena respuesta, Marcus. Muchísimas gracias por venir al episodio y le quiero hacer un agradecimiento especial a Sara del Ethereum Foundation porque ella fue quien nos puso en contacto. Justamente estábamos platicando y le dije, Sara, necesitamos gente que hable español para entrevistar al podcast y luego pensó en ti, dijo, Marcus hizo un grupo, nos puso en contacto y la verdad es que es muy querida Sara, así que gracias. Marcus, ¿en dónde te puede encontrar la gente? ¿Cómo te puede seguir? ¿Cómo puede mandarte un mensaje? Sí, mi sitio web marcus.am, también en Twitter marcusdot.am, marcus.am. Ahí me pueden encontrar, ahí me pueden mandar un DM y pues cualquier duda, pregunta, comentario, súper abierto y sigamos construyendo. Marcus, Pues, muchísimas gracias. A nosotros nos pueden encontrar como a mí como @LaloCrypto, a Abraham como @AbrahamCR. Síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos como espaciocrypto.eth y síganos porque recuerden que tenemos el Open Edition con Bure. Entren al canal de Espacio Cripto para enterarse de más. En las redes sociales también estamos publicando sobre ello y nos escuchamos en el próximo episodio.